mi perspectiva, nuestra perspectiva para abordar este tema es desde el campo del trabajo, pero en particular desde el campo de los trabajadores y trabajadoras, y en particular los trabajadores y trabajadoras organizados en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Este es un tema que está siendo abordado en todos los niveles de debate del mundo del trabajo. Me refiero a los organismos internacionales, me refiero a los organismos de los estados supranacionales en la Unión Europea, y obviamente está siendo discutido a nivel nacional y también a nivel local, es decir, a nivel de las jurisdicciones locales, de las ciudades, de las provincias, en donde la expansión del modelo de la economía de plataformas eh, se dio de manera más acelerada en los últimos años. Y la aproximación que les quiero presentar hoy es una aproximación que tiene un punto de llegada, y ese punto de llegada es tratar de identificar nuevos derechos laborales, nuevos derechos para trabajadores y trabajadoras que sean compatibles con los modelos de regulación de las relaciones laborales en nuestra región, y que sean compatibles con el desarrollo de esta actividad económica. De esta manera les estoy adelantando que mi pensamiento no es el de promover la prohibición de la economía de plataformas, la prohibición de las empresas de plataforma con el modelo de negocios tal cual y hoy está desplegado en la Argentina, en nuestra región, sino por el contrario, tratar de entender, imaginar nuevas regulaciones para que ese modelo, con cambios, ¿no? Con cambios, sin dudas, con un proceso de adaptación a nuevas regulaciones, perviva, sobreviva en el tiempo. Y parto además de la base o de la idea que la desregulación actual del trabajo en plataformas está provocando eh, una serie de problemas conocidos por todos, que es una altísima precariedad en los segmentos en donde la economía de plataformas interviene, en particular en los servicios y muy en particular en los servicios de transporte y en los servicios de venta o compra y venta y entrega de productos a domicilio, las llamadas plataformas de delivery. Y este proceso de expansión de la economía de plataformas y este proceso de modificación o cambio de las relaciones laborales al interior de la economía de plataformas planteó un desafío para el mundo del trabajo en relación a cuáles son las regulaciones más eficientes, más sustentables, con mayor capacidad de intervención. eh, y este fenómeno se da en el marco de un proceso histórico eh, que se viene dando hace 30, 40 años a nivel global, también en la región y en particular en la Argentina de una manera muy clara, que es lo que los laboralistas españoles llaman el proceso de fuga del derecho del trabajo, la individualización de las relaciones laborales, la autonomización de las relaciones laborales, el proceso de descentralización productiva. Eh, ese proceso pegó un salto desde el punto de vista teórico o conceptual con los planteos sobre el fin del trabajo a finales de la década del 80 y a principios de los 90. Es decir, el planteo de la economía colaborativa, como lo plantea el texto que les acercaron, no se da aislado, sino en el marco de un proceso realmente largo, unos 30 o 40 años, en donde quiero destacar puntualmente la tercerización laboral, la descentralización productiva como un nuevo modo de organización empresaria y productiva que modeló nuevas relaciones laborales en donde la figura de la empresa o de los empleadores desterritorializada, descentralizada, implicó la creación de bolsones de precariedad o de inseguridad o de incertidumbre laboral en varios segmentos que subcontratados, tercerizados, descentralizados de la vieja concepción de empresa, de organización productiva territorial concebida hasta la década de los 70, de los 80 para la organización del trabajo. Bueno, este fenómeno produjo cambios en las relaciones de trabajo, produjo
una subclasificación de relaciones laborales, generando en segmentos económicos trabajadores, bolsones de trabajadores de primer orden y trabajadores de segundo orden, trabajadores que estuvieron y están todavía clasificados eh, como trabajadores de una determinada actividad principal y por lo tanto convencionados y protegidos por determinados convenios colectivos, y trabajadores subcontratados, tercerizados, que en general no están protegidos por los mismos convenios colectivos o bien no están protegidos por ningún convenio colectivo o por relaciones de trabajo no registradas y por lo tanto desprovistos de cualquier tipo de protección laboral. Este proceso, les decía, pegó un salto teórico con el emergente, el planteo del fin del trabajo, y quiero nada más hacer una referencia a esta tesis del fin del trabajo de Jeremy Rifkin, que en su momento fue aceptada, digamos, como una suerte de tesis sobre una distopía futura, sobre el fin de las relaciones laborales, del trabajo humano, tal y como estaba concebido. Varias de las evidencias que se habían podido, yo diría, problematizar en relación a la automatización del trabajo, y cuando digo automatización me refiero a la automatización mecánica, no a la automatización digital del trabajo, al emergente de las máquinas que intervienen cada vez más en los procesos productivos, en la industria. Este planteo del fin del trabajo vino a como sacralizar, darle un andamiaje teórico a un planteo que venía dándose hace tiempo, que era el problema del reemplazo de las máquinas eh, del trabajo humano, ¿no? Y aunque hasta el día de hoy no haya evidencia, o por lo menos hay debates constantes y sonantes, pero no hay evidencia de que se esté dando este proceso de destrucción neta de puestos de trabajo como consecuencia de la transformación tecnológica y la incorporación de tecnología mecanizada a la industria, podemos encontrar en todos los textos de divulgación que debate la agenda, que debate el tema de la economía digital, el tema de la economía de plataformas, el tema del trabajo en plataformas, podemos encontrar referencias al planteo sobre el fin del trabajo e inclusive a la inexorable consecuencia de la incorporación de tecnología en el trabajo, es decir, el proceso del fin del trabajo, de la destrucción neta de puestos de trabajo. Ahora, es muy interesante, les voy a contar, algunos de ustedes seguramente lo conocen, el caso del estudio que hicieron Frey y Osborne, publicado en 2013 en la Universidad de Oxford, que hicieron una estimación de la potencialidad que tenían determinadas actividades, determinadas industrias, determinadas tareas, determinadas categorías de ser automatizadas y por lo tanto de implicar potencialmente una destrucción neta de puestos de trabajo como consecuencia de la automatización de los procesos, etc. Frey y Osborne en ningún momento de ese estudio afirmaron que iba a haber una destrucción neta de esos puestos de trabajo en los sectores que estaban ponderando. Lo que hacían simplemente era evaluar la potencialidad de la destrucción de puestos de trabajo o de la posibilidad de automatización y por lo tanto quizás de destrucción de puestos de trabajo en estos segmentos. Y después de esta publicación, les puedo asegurar, absolutamente todos los textos científicos, de divulgación, inclusive herramientas de intervención pública de los estados, de las empresas, de las consultoras, a la hora de debatir la economía de plataformas, la automatización digital del trabajo, citaban este estudio como si este estudio hubiera afirmado que en Estados Unidos para 2030 el 42% de los empleos iba a dejar de existir. Y sobre la base de esta afirmación se creó un sentido común novedoso sobre el fin del trabajo, sobre el cual, creo yo, se asienta el planteo de la economía colaborativa, y aquí voy al punto. Bueno, Frey y Osborne, 5 años después,
aclararon que no habían dicho esto en este estudio, que desafiaban a cualquiera que lo leyera a ver si efectivamente habían afirmado esto en este estudio, pero bueno, a veces la disputa del conocimiento, los conflictos en relación a la disputa por el conocimiento tienen estos problemas, aunque Frey y Osborne hubieran dicho, o ya dijeron que no afirmaron que en Estados Unidos para el 2030 se iba a destruir el 42% de los puestos de trabajo, esto se sigue afirmando, se sigue utilizando para intervenir públicamente o políticamente en la configuración de modelos regulatorios en relación a la economía digital. Ahora, también les quiero señalar que el planteo de la economía colaborativa, y acá lo voy a describir claramente como un planteo que viene a establecer la intermediación o la mera intermediación económica, comercial, financiera y laboral como el principio rector de las relaciones sociales, económicas y laborales en el siglo XXI. La economía colaborativa viene a decir que las empresas y los modelos de negocio desarrollados a través de tecnologías digitales implica relaciones de paridad entre todos los actores que se relacionan en el ecosistema digital. Y por lo tanto, desaparece o se diluye el conflicto capital y trabajo, las relaciones capital y trabajo, porque mientras los agentes económicos, incluidos obviamente los trabajadores, el trabajo, se relacionan a través del entorno digital, se relacionan colaborativamente y no en relaciones de desigualdad. Ni hablar de lo que implica conceptualmente, teóricamente, el planteo de la economía colaborativa para todos los que compartimos la idea de que existe un determinado conflicto entre capital y trabajo, que existen relaciones sociales determinadas por esa desigualdad y que hay que pensar en función de esas desigualdades las correcciones o la intervención de los estados para poder regular esas relaciones sociales. Ahora, fíjense qué curioso, muchas veces el emergente de la economía de plataformas y el trabajo en plataformas es clasificado como parte de un proceso llamado la Cuarta Revolución Industrial, que me parece interesante ir a las fuentes para tratar de buscar qué definen quienes crearon esta categoría nativa de la Cuarta Revolución Industrial, qué definen por Cuarta Revolución Industrial los organismos internacionales, en general organismos internacionales conformados obviamente por empresas y por estados, y es muy difícil identificar los preceptos, los conceptos sobre los cuales se basa esta idea de la Cuarta Revolución Industrial, y nos vamos a encontrar probablemente, a falta de un andamiaje teórico sólido que defina la Cuarta Revolución Industrial, más allá del vulgo, ¿no?, que podemos encontrar en los medios de comunicación, que la Cuarta Revolución Industrial viene después de la Tercera, la Segunda y de la Primera, algo que desde el punto de vista, ¿no?, de un análisis, digamos, ¿no?, es descartable, digamos, no tiene la más mínima importancia. Yo por lo menos me río de esas definiciones. Podemos encontrar en lo poco que hay de definiciones respecto de en qué consiste la Cuarta Revolución Industrial, era el emergente de la economía digital, de la incorporación de tecnología y de gestión algorítmica, eventualmente en los últimos años de inteligencia artificial aplicada a la producción de bienes y servicios, y por lo tanto con impacto en las relaciones laborales, a través de casos de éxito que en general tienen relación con la ética emprendedorista, ¿no? Sin ningún tipo de evidencia, por supuesto, de cómo impacta esta supuesta revolución industrial en las relaciones laborales, sociales, económicas, sino simplemente a través de la descripción de casos de éxito en donde algunos se enriquecen, ¿no?, y logran ser sus propios jefes y crear nuevos mercados a partir de una nueva patente, una nueva manera de gestionar el trabajo y la producción a través de la gestión algorítmica, o la inteligencia artificial, o la incorporación de tecnología informática, etc. Y sobre todo sin delimitación conceptual, más que los propios postulados de la economía colaborativa, que es la mera intermediación. Es decir, y lo
lo subrayo, la idea según la cual los agentes económicos participan del ecosistema digital y por participar del ecosistema digital participan de manera en un contexto de paridad y colaboran, ¿no? Diluyendo la idea de empresa, diluyendo la idea de sujeto que trabaja por cuenta ajena, diluyendo la idea de relación desigual entre estos agentes, en definitiva diluyendo la relación capital-trabajo. Ahora, con el emergente de la economía de plataformas, al igual que vemos que la economía colaborativa se asentó sobre este proceso, sobre estas ideas con poca evidencia de la cuarta revolución industrial o la revolución 2.0, 3.0, 4.0, que tiene el mismo problema, digamos, que la revolución, que lo único que sabemos es que viene después del 1, el 1 viene, después viene el 2, después viene el 3, después viene el 4. Todas estas afirmaciones que se asientan sobre el poder de la innovación tecnológica y los casos de éxito, no los encontramos en la expansión de la economía digital y en particular de la economía de plataformas. Resumidamente, nos preguntamos, ¿vemos que en la economía de plataformas se verifica la destrucción neta de puestos de trabajo por la incorporación de tecnología? ¿O vemos que se están creando puestos de trabajo por la incorporación de tecnología digital a los modelos de negocios de la economía de plataformas? Es decir, la expansión de la economía digital, de la economía de plataformas y el trabajo en plataformas, ¿es una evidencia del proceso aparentemente ya verificado hacia el fin del trabajo por la incorporación de procesos automatizados de gestión de la producción de los servicios del trabajo, o más bien lo contrario? Y lo que vemos es que al interior de la economía de plataformas, lo que sí se verifica es que hay creación de puestos de trabajo. Algunos podrán decir, no podemos llamar puestos de trabajo a personas que reparten en bicicleta o manejan un auto y que no están clasificadas como personas empleadas, con derechos, trabajadores asalariados, etc. Bueno, puede ser que estén subclasificados, pero son trabajadores y son trabajadoras que están desarrollando una tarea, una prestación para otros, ¿no? Y después podemos hacer unos comentarios o digresiones sobre este debate de si estamos hablando de trabajo autónomo o trabajo dependiente, pero no podemos negar que son personas que están trabajando para otros, ¿no? Lo podrán hacer en condiciones de mayor autonomía o mayor subordinación, dependencia, es un debate estrictamente jurídico, pero no podemos negar que están trabajando para otros. Y que esas personas que están trabajando para otras lo están haciendo con calificación alta en puestos de trabajo que requieren baja calificación, ¿sí? Y con ingresos especialmente bajos. Y cuando digo especialmente bajos, no me refiero solamente a lo que se puede cuantificar en relación al salario, a los ingresos económicos que perciben estos trabajadores, sino también en relación a la subclasificación laboral, es decir, no cuentan con derechos laborales básicos, lo que podemos llamar la inestabilidad laboral, la precariedad laboral, etc. Entonces, el emergente de la economía de plataformas, el trabajo en plataformas, ¿es un capítulo más del camino hacia el fin del trabajo? ¿O es un capítulo más en el camino hacia mayor precariedad, subclasificación laboral, falta de reconocimiento de las relaciones laborales, puestos que requieren baja calificación para personas que están sobrecalificadas para estos puestos? Y que al mismo tiempo, otro elemento que sí se verifica en la economía de plataformas, se crean puestos que requieren alta calificación. Nos estamos refiriendo a programadores, gestores, managers, que requieren conocimientos hiperespecializados en materia logística, en materia informática, etc., con ingresos extremadamente altos, ¿sí? Y esto dicho al interior de cada economía, ¿no? Pero también podríamos hacer análisis, digo, de cuál es el promedio de los trabajadores informáticos, por ejemplo, en dólares a nivel global o en promedio en dólares a nivel local o en la región. Estamos hablando de un segmento que hasta hace 10, 15 años no estaba en estos deciles y hoy es una de las categorías con más altos o con mayores ingresos
en la economía de nuestros países. Bueno, esto también sí se verifica y acá sí nadie puede cuestionar que estamos hablando de puestos de trabajo constantes y sonantes. Por lo tanto, el desvío que hay o la poca correlación que hay entre el planteo de la economía colaborativa y en qué tesis se asienta, no tiene relación con lo que está evidentemente sí verificado al interior de la economía de plataformas en relación al trabajo. Ahora, ¿cuál es entonces el poder conceptual de la economía colaborativa? Porque inventar sin evidencia que trabajadores y trabajadoras están en igualdad de condiciones, que grandes compañías multinacionales simplemente hay que decir eso es una lisa y llana mentira, no tiene correlación con la verdad. ¿Cómo es posible que el planteo de la economía colaborativa tenga aspectos subjetivos, ¿no?, que posibilitan que miles y miles de trabajadores, por ejemplo, afirmen, sientan que son sus propios jefes? A nosotros, a mí particularmente, me podrá generar mucho enojo que el marketing y la convocatoria de estas grandes empresas para reclutar trabajadores y trabajadoras sea ser tu propio jefe, generar ingresos rápidos. Miren este caso de éxito de esta persona que desde un garage logró convertirse en un multimillonario. A mí me podrá molestar que ese sea el esquema de marketing, pero hay que reconocer que de alguna manera u otra ese esquema es subjetivamente, al menos subjetivamente, exitoso para reclutar trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es la magia del planteo de la economía colaborativa? ¿Qué tiene de fantasioso y qué tiene de verosímil para que el poder conceptual se reproduzca, ¿no? En definitiva, sea creador, generador de nuevas subjetividades, sea inclusive hasta generador de nuevas regulaciones para regular el trabajo? Bueno, yo pienso que el poder conceptual de la economía colaborativa coincide, este fundamento coincide con el fundamento de la economía de plataformas para desregular las relaciones laborales. Esto es la flexibilidad laboral o la soberanía del tiempo de trabajo en relación al tiempo. La flexibilidad laboral en relación al tiempo, la soberanía del tiempo de trabajo. Y contrapongo estos dos conceptos porque flexibilidad horaria, así dicha, no es otra cosa que la posibilidad que tienen los empleadores, las empresas, el capital, de organizar el tiempo de trabajo de las personas que trabajan para estas empresas de manera flexible. Y esto implica, obviamente, un aspecto de arbitrariedad, es decir, empresas que te puedan decir, porque les place, mañana nos vemos a las 2 de la tarde, el jueves nos vemos a las 5, el viernes nos vemos a las 2. La jornada de trabajo del fin de semana va a ser nocturna, la jornada semanal va a ser diurna. Es decir, la tendencia del llamado contrato de hora cero, que es el contrato de trabajo ideal de la economía colaborativa, según el cual los trabajadores y trabajadoras pueden ser convocados horariamente en cualquier momento del día, de la semana, del mes o del año a trabajar, e inclusive no se les reconozca el tiempo de trabajo en el que esas personas estuvieron a disposición de la empresa para trabajar. Dicho esto, a disposición significa en la economía de plataformas estar en línea, ¿no? Acá quiero describir lo que es la flexibilidad horaria como valor, ¿no? Y una idea que se le contrapone a la flexibilidad horaria como valor, la flexibilidad horaria en poder de las empresas para organizar el trabajo, que es la soberanía del tiempo de trabajo, que es la flexibilidad horaria, pero en cabeza como derecho de los trabajadores y trabajadoras. Dicho a modo de ejemplo, uno de los artículos, uno de los derechos que está en la última ley de teletrabajo en la Argentina, que prevé que las personas que teletrabajan pueden interrumpir la jornada laboral, es decir, pueden desconectarse del trabajo, del teletrabajo, de la computadora, de la plataforma a través de la cual se gestione su trabajo, para las personas que tienen personas a cargo, para las personas que tienen hijos a cargo, que tienen adultos mayores a cargo, que tienen personas
con discapacidad a cargo. En la ley de trabajo dice que las personas que tienen esas personas a cargo, con argumentos, es decir, con razones, ¿no? Razonablemente, explicando por qué, pero en estas circunstancias pueden desconectarse del trabajo, pueden interrumpir la jornada de trabajo. Y esto es un derecho de soberanía del tiempo, es decir, que las personas puedan tener gobierno de su propio tiempo de trabajo. Y esto, de ser así, es un indicio de autonomía, es un indicio de flexibilidad, es un indicio de cierta paridad en las relaciones de trabajo. Veámoslo de esta manera. Imagínense en un trabajo de servicios, pongámoslo en un supermercado, en el cual de la nada surge el derecho o se establece el derecho que las cajeras o los cajeros del supermercado se puedan poner de pie e irse del trabajo cuando quieran. Esta situación hoy implica un despido. Ustedes lo saben, ¿no? Si una cajera del supermercado se para y se va del trabajo, el supervisor le va a decir a dónde va, se está yendo del puesto de trabajo, se está yendo antes de que termine su jornada de trabajo, ¿qué hace? La voy a sancionar, probablemente esa persona sea despedida. Bueno, la ley de trabajo reconoce ese derecho. Y en la economía de plataformas, y en particular en el trabajo en plataformas de los repartidores, de los choferes, de Rappi, de Uber, de Pedido Ya, de Cabify, etc., existe efectivamente una relativa, y subrayo relativa soberanía del tiempo de trabajo. Existe el derecho relativo, lo subrayo y ahora explico por qué, de interrumpir la jornada de trabajo, de rechazar algunas tareas, de conectarse y desconectarse de la plataforma sin por eso sufrir un despido, una sanción o un bloqueo. Lo interesante es que sobre la base de esta flexibilidad horaria se fundamentan todo el resto de los argumentos de la economía de plataformas y conceptualmente o teóricamente del planteo de la economía colaborativa para subclasificar a todos los trabajadores y trabajadoras que estén contratados dentro de la economía de plataformas, en particular de las plataformas llamadas con trabajo a demanda o localizadas, ¿no? Que es la categoría que utiliza Nick Cernisek y la que utiliza Janine Berg de OIT para clasificar las plataformas digitales, estas plataformas digitales en particular. La idea de que los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores de plataformas son autónomos porque tienen 2 o 3 trabajos, ¿sí? Que es también una categoría nativa de la economía colaborativa. En ningún lugar dice que la gente no pueda tener, en ningún modelo regulado, que las personas no puedan tener 2 o 3 trabajos. El pluriempleo o el multiempleo existe hace mucho tiempo. En todo caso es un problema que las personas necesiten 1, 2 o 3 trabajos para poder completar ingresos decentes, pero ninguna relación de trabajo que admita pluriempleo, es decir, que admita otras relaciones de trabajo, nos puede llevar a pensar que eso es un indicador de que estamos ante relaciones de trabajo autónomas, por cuenta propia, totalmente flexibilizadas, etc. Pero este argumento del pluriempleo tiene relación también con la flexibilidad horaria. ¿Por qué habría pluriempleo en la empresa de plataformas? Porque los trabajadores se pueden conectar y desconectar de la plataforma, es decir, conectarse a una plataforma y después conectarse a la otra. Lo que algunos llaman, en la economía colaborativa, las empresas de plataformas, repartir para 2 o 3 plataformas, ¿no? Esto son 2 o 3 o 4 relaciones de trabajo que se pueden realizar al mismo tiempo porque existe cierta relativa flexibilidad horaria para conectarse y desconectarse de una plataforma y de otra. La flexibilidad de los ingresos también está basada en esta supuesta flexibilidad horaria. Y ni hablar de otros argumentos de la economía colaborativa o de las empresas de plataforma para subclasificar el trabajo en plataforma. Después podemos seguir debatiendo un poco sobre el tema. Como ven, estoy abriendo varios ejes, varios puntos para habilitar de alguna manera el debate. Un punto conflictivo en relación a si existe soberanía del tiempo de trabajo
relativa soberanía del tiempo de trabajo en la economía de plataformas, en particular en estos trabajos, es que muchas veces se verifica que los trabajadores de plataforma trabajan más de la jornada normal, habitual, máxima legal, ¿sí? Ahora, este hecho, que efectivamente se verifica, muchos trabajadores trabajan más de la jornada máxima legal, muchos trabajadores trabajan el equivalente a una jornada de 8 horas diaria, muchos trabajadores lo hacen por segmentos, por periodos de tiempo más cortos. Esta organización del tiempo, esta distribución del tiempo de trabajo en el trabajo en plataformas, en todo caso lo que está dando cuenta es que se están incumpliendo las normativas de las jornadas máximas legales, ¿sí? Y, y en todo caso, lo que denota es que lo que no se está realizando en el trabajo en plataformas es una jornada continua de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas o de 3 horas. El hecho de que los trabajadores de plataformas trabajen 3 horas al mediodía, 5 horas a la noche, 4 horas los mediodías de los fines de semana y 7 horas las noches de los fines de semana o de los viernes y los domingos a la noche. Eso de lo que da cuenta es de la discontinuidad de la jornada de trabajo. No necesariamente del cumplimiento de la jornada máxima legal. ¿Por qué? Porque, y acá es donde creo que está la crisis del tiempo, o en la gestión del tiempo, que le planteó la economía colaborativa, en definitiva, la gestión algorítmica que permite este modo de organización del trabajo al modelo fordista de gestión del tiempo de trabajo, que estaba basado en la idea que sirve para ese modelo organizativo, que resumidamente aquí llamamos Fordismo. Podríamos estar 3 horas más solamente aclarando esto, digamos, pero en este caso lo vamos a llamar simplemente Fordismo. El modelo de gestión del tiempo en el cual estaba basado el Fordismo era la jornada continua y fija y continua del trabajo. Lo que está puesto en crisis es precisamente esto, no los máximos legales de la jornada de trabajo, sobre los cuales claramente hay que tratar de reforzar los límites porque no se están cumpliendo en la economía de plataformas. Lo que está en crisis es la continuidad de la prestación laboral. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el tiempo durante el cual los trabajadores de plataformas están conectados en línea y no reciben órdenes de trabajo? Esto implica que los trabajadores de plataformas están a disposición de la empresa, es como si estuvieran adentro de la fábrica, pero como no les dan tareas, no cobran. ¿Sí? ¿Qué hacemos con este pequeño problema? Bueno, lo que está en crisis claramente es la continuidad o discontinuidad de las tareas. Tenemos que establecer específicamente que el trabajo efectivamente realizado es lo que debe estar remunerado. Tenemos que establecer en las regulaciones que la puesta a disposición del empleador, de la empresa, es decir, estar conectado, es lo que tiene que estar remunerado. Bueno, es un debate, pero ya es un debate dentro de regulaciones que buscan ser protectorias del trabajo. Fíjense cómo acotamos el debate describiendo el modelo de gestión algorítmico, el modelo de gestión del trabajo en plataformas, a un debate mucho más estrecho, ¿no? Se paga por tiempo trabajado, se paga solo por tareas, se paga por tiempo a disposición. Ahora, el modelo puesto en crisis, el modelo de jornada fija y continua, está en crisis desde el punto de vista subjetivo de los trabajadores y trabajadoras en nuestra era. Y esto lo indican no solo los estudios sobre trabajadores y trabajadoras de plataformas que argumentan, señalan como la característica de este tipo de trabajos que más les resulta atractiva para trabajar en estos sectores, y esto lo indican, cito dos estudios que lo relevan muy claramente, dos estudios de la Argentina, realizados en Argentina, uno por
la OIT, otro por el Instituto Gino Germani, el CITRA, uno de Julieta Aidar, el de la UBA y del CITRA, otro de OIT que lleva la firma de Elba López Mourelo, en donde, insisto, está claro que los trabajadores y trabajadoras de plataformas señalan como uno de los principales, una de las características que más les atrae del trabajo en plataformas, como una de las razones por las cuales siguen trabajando en las plataformas, que es la posibilidad de gestionar sus propios horarios. Ahora, ¿por qué yo venía subrayando? Digo, esto está verificado no solamente en los trabajadores de plataformas, sino que, y este año en la Argentina lo estamos debatiendo mucho, porque la posibilidad de trabajar todos los días de lo mismo, 8 horas a la semana, de manera continua, de manera intensiva y durante toda la vida, no es un valor para los trabajadores y las trabajadoras en nuestra época. Son un valor los derechos colectivos, los derechos individuales, las vacaciones, el aguinaldo, los derechos tradicionales asociados al trabajo. Pero no son un valor el hecho de trabajar de manera continua e intensiva o intensa, 8 horas por día, en algunos casos mucho más, en el mismo trabajo durante toda la vida. El planteo de la economía colaborativa en relación a la gestión del tiempo no es solamente el fundamento de las empresas de plataforma para subclasificar las relaciones laborales en la economía de plataformas y señalarlas como trabajo autónomo, sino que es también un argumento que se verifica de manera verosímil en el propio trabajo en plataformas, que opera subjetivamente, no solamente en los trabajadores de plataformas, sino en el conjunto de las personas que trabajan. De hecho, podemos identificar algunos segmentos de trabajadores y trabajadoras que prefieren tener cierta flexibilidad horaria y resignar derechos laborales. Y esto, las empresas de plataforma lo saben. Por eso es que la consigna, sé tu propio jefe, no es solamente una apelación a la ética del emprendedorismo, sino que además también es una apelación a la posibilidad de ser soberanos de nuestro propio tiempo, y lo digo ya en primera persona, como personas que trabajan. Allí, creo yo, el poder conceptual, ¿no? Subjetivo, además, que permite reproducción de relaciones de la economía colaborativa. Esto no me hace valorar más la economía colaborativa, en todo caso, creo que es un punto de partida, y te pregunto, Denise, cómo estamos con el tiempo. Eh, Estamos bien, quedan 10 minutos. Buenísimo. Es un punto de partida para imaginar regulaciones en la economía de plataformas, en particular en el trabajo en plataformas. Una digresión en relación a la subclasificación económica de la que me referí al principio. La economía de plataformas no está solamente subclasificada en términos laborales, es decir, los trabajadores están clasificados en todo el mundo como autónomos cuando debieran estar clasificados como trabajadores y trabajadoras asalariadas, sino que además hay una subclasificación económica. Y la subclasificación económica es la clasificación que quienes estudian este tema van a buscar a AFIP cuando quieren saber qué hace y qué tributa una empresa. Es decir, si entramos a una heladería, tenemos que encontrar servicios gastronómicos, elaboración de productos, comercialización de productos, etc. Bueno, las empresas de plataforma están clasificadas en la mayor parte del globo, en la Argentina también y en nuestra región, a excepción de un debate que hay en Colombia, como empresas que realizan mera intermediación de servicios tecnológicos. Es decir, este es el correlato de la identificación de la actividad económica y por lo tanto de las características tributarias de estas empresas en relación a lo que les decía antes, lo que les refería antes del planteo de la economía colaborativa basado en la mera intermediación.
con el agregado de que es mera intermediación tecnológica. ¿Qué es decir mera intermediación tecnológica? Mera intermediación tecnológica significa no decir, excluir de la clasificación de las actividades económicas la comercialización de productos, la intermediación financiera, los servicios de transporte, los servicios de logística, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, obviamente, la tributación por todas esas operaciones económicas que implica desarrollar una determinada actividad o varias de estas, porque muchas de estas empresas hacen todo eso, prestan servicio de transporte, realizan intermediación financiera, comercializan productos, o alguien va a desconocer que cuando los usuarios compran o cuando nosotros compramos productos a través de Rappi, de Pedido Ya o de Globo, no le estamos pagando a la plataforma el valor del producto que la plataforma nos dice que le estamos comprando a un restaurante, una heladería, una pizzería. ¿A quién le pagamos el producto? ¿Quién comercializa a consumidor final los productos que se venden, como dicen las empresas de plataforma, a través de las plataformas? Se venden a través de las plataformas, pero eso no significa que no las estén vendiendo. Es como suponer que el cajero de un supermercado es el supermercado y el repositor no es el supermercado, ¿no? Como si uno le estuviera comprando al cajero del supermercado el producto, como si el cajero del supermercado fuera el Jumbo, ¿no? A este nivel llega la subclasificación de la actividad económica de las plataformas. Las estamos llamando plataformas de delivery cuando son empresas que comercializan productos a gran escala, son supermercados digitales. Esta subclasificación de la actividad económica, por supuesto, tiene muchas, como les decía, implicancias desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista tributario, pero solo pueden explicarse por el poder conceptual de la economía colaborativa en relación a la mera intermediación que está basada en el hecho de que todo este tipo de relaciones se dan en el entorno digital. Y con esto quiero ir terminando y si después hay un poco de tiempo vamos a algunas propuestas regulatorias, espero que, o derechos concretos que vendrían como a solucionar todos estos problemas que presenté, que quizás surjan de las preguntas, de los comentarios o del debate. Eh, la, la economía, la economía colaborativa tiene una característica, digamos, y la llamo así economía colaborativa, subrayo el término, digamos, porque obviamente es una categoría que yo impugno, digamos, yo suscribo a la clasificación de las plataformas que les refería antes, pero la llamo economía colaborativa, este poder conceptual de la economía colaborativa basado en la idea de que las relaciones se dan en la virtualidad, en el entorno digital, ¿sí? Son parte de esta mitología, ¿no? De esta caracterización mitológica de las relaciones capital-trabajo, de las relaciones económicas, de las relaciones sociales. A nadie se le puede ocurrir, en su sano juicio, que porque las relaciones se dan en el entorno digital, eso quiere decir que dejan de ser relaciones desiguales, ¿no? Ahora, ¿dónde está la novedad entonces? Además de la novedad que describía antes en relación al trabajo, en la soberanía del tiempo de trabajo, en la inestimable capacidad que tiene la tecnología, en particular la gestión algorítmica, para organizar el tiempo, los recursos, la información y por lo tanto a las personas que trabajan o a los agentes económicos que participan de una determinada relación que obviamente no se realiza en condiciones de paridad. Lo que permite el sistema de recolección de datos, de procesamiento de datos, de articulación de variables según determinados fines eh, económicos, de marketing. Se trata esto de un modelo de gestión algorítmica que
permite, entre otras cosas, la soberanía del tiempo de trabajo, relativa soberanía del tiempo de trabajo eh, para los trabajadores y trabajadoras, porque ese sistema de gestión algorítmica implica una métrica, una medición de la productividad, es decir, de los trabajos realizados y de los trabajos rechazados, ¿sí? Implica una determinada manera de modelizar el tiempo a disposición de los trabajadores y trabajadoras, implica una determinada manera de medir la distancia a la cual tiene que estar una persona de un destino para poder asignarle esa determinada tarea. El modelo de gestión algorítmica permite cuantificar o predecir la productividad de trabajadores y trabajadoras, generando innumerables arbitrariedades en ese proceso predictivo. Y además de permitir todo esto en relación a la administración del tiempo y del trabajo, permite, por supuesto, saber dónde hace falta un contrato entre la empresa de plataformas y una pizzería, y en qué territorio, ¿no? Y con qué precio. ¿Cuál es el precio al que tengo que vender un kilo de helado en el barrio de Quilmes Sur, si puedo saber cuántos repartidores hay en esa área, cuál es la demanda estimada de esa área y cuántas otras heladerías hay en esa área y a qué precio venden? Esa pregunta que se le formula a la información no es otra cosa que la pregunta que después permite diseñar algoritmos para poder asignar tareas o decirle como ayuda, así la califican los gerentes de las empresas, como ayuda para la toma de decisiones, para planificar obviamente modelos de negocios, mercados, estrategias de marketing, etc. En definitiva, lo novedoso es la gestión algorítmica. Y con esto termino, y es una apelación al debate. Este abordaje nos permite no tener una actitud ludista, ¿no? Los ludistas eran los que temían que las máquinas reemplazaran su trabajo y no hacían otra cosa que destruirlas, ¿no? Y vuelvo al planteo inicial que les hacía. Comprender los términos de la gestión algorítmica implica reconocer sus capacidades. Y comprenderlos y reconocer sus capacidades implica poder, como decimos, tocar el algoritmo. Es decir, preguntarnos qué tipo de gestión algorítmica hace falta en el futuro para poder garantizar derechos tradicionales, garantizar los derechos del trabajo o asociados al trabajo, y al mismo tiempo configurar nuevos derechos, y ahí sí termino, como por ejemplo prever el derecho a la desconexión, o prever la soberanía del tiempo de trabajo, o poder decirle a los trabajadores y trabajadoras de plataformas qué implica rechazar un pedido, algo que hoy no saben. Los trabajadores de plataformas tienen que calcular, inferir cuál va a ser el impacto de rechazar un pedido un domingo a las 8 de la noche en su ranking, que es el que después determina cuántos trabajos le van a dar en el resto de la semana, ¿no? Definir regulatoriamente que tiene que haber una previsibilidad respecto de qué implica para un trabajador rechazar tareas o conectarse a determinada hora o no conectarse a determinada hora, implica el desafío de modelar la gestión algorítmica en favor de dos objetivos: de proteger a los trabajadores y trabajadoras, pero al mismo tiempo de reconocer que en la gestión algorítmica está la clave de la continuidad de este modelo de negocios, no como está configurado hasta ahora, que solo genera precariedad, sino configurado en función de los derechos de las personas, del derecho del trabajo, y de una adecuada clasificación de las actividades económicas, con lo que todo eso implica en términos fiscales. Me pasé.
del tiempo. Gracias y espero que esto nutra el debate. Buenísimo, muchas gracias, Juan Manuel. Pasamos a las preguntas, estuvieron escribiendo algunas en el chat, así que si te parece leo dos y vamos respondiendo y después cuando termine de leer las preguntas del chat, si quieren abrir micrófono, vayan levantando la manita virtual y vamos abriendo los micrófonos para otras preguntas. Buenísimo. Bueno, la primera pregunta es de Adolfo Herrera y dice, buenas tardes a todos, muy interesante la aproximación que haces de la economía y el trabajo en plataformas. Me gustaría preguntarte qué implicaciones ha tenido y tuvo la contingencia por COVID-19 en esta situación laboral. Luego Luciana Fontes dice, buenas tardes para todos, Juan Manuel, quisiera saber si conoces casos específicos en Latinoamérica en que los trabajadores hayan podido torcerle el brazo a estas empresas, más allá de logros puntuales, si hay casos en que los cambios han podido ser sostenidos en el tiempo, mejorando la situación de los trabajadores. Empezamos con esas dos y después sigo con las demás. Mientras tanto, si quieren ir sumando preguntas en el chat, pueden ir sumándolas. Buenísimo. Adolfo, la pregunta sobre el COVID o sobre el trabajo en plataformas en contexto de pandemia. Hay un buen estudio que hizo también OIT en la Argentina y lo destaco porque no en todos los países se hicieron estudios sobre la economía de plataformas, sobre el trabajo en plataformas, y en muy pocos se estimó el impacto de la pandemia en el trabajo en plataformas como se hizo en la Argentina. En este caso lo hizo OIT y eso es muy valioso, ¿no? Entonces, no estoy haciendo más que comentar algunos hallazgos de ese estudio, de ese relevamiento. Antes de la pandemia, en los textos de divulgación, en los medios de comunicación, se decía que, por un lado, se decía que el trabajo en plataformas es el trabajo soñado por los jóvenes, porque les permitía compatibilizar tareas laborales con tareas de cuidado, ¿no? De estudio, etc. Algo que es parcialmente cierto. Y además se decía que era un trabajo, otros decían que era un trabajo que era valioso, digamos, por la facilidad de obtener ingresos. Y ya estaba presente el debate, me parece, sobre la precariedad laboral antes de la pandemia. Para mí el primer impacto de la pandemia en los trabajadores de plataformas fue subjetivo. Pasó de ser un trabajo que algunos consideraban ideal y otros consideraban esclavizante, vergonzante. Algunos hasta le imprimían alguna mirada xenófoba, ¿no? Trabajo para extranjeros, o desde la otra óptica, trabajo que realizan migrantes para robarnos el trabajo. Todo esto estaba en el debate público. Y los trabajadores de plataformas, por lo menos en mi experiencia, percibían este debate y súbitamente pasaron a ser trabajadores esenciales. En todo el mundo fueron llamados héroes, ¿no? Casi a la altura de médicos, médicas, ¿no? Y sin embargo eso no redundó en derechos, ¿no? Y como les decía, antes de la pandemia, era claro que los trabajadores y trabajadoras decían que uno de los principales motivos para trabajar en estas empresas, o para estas empresas, repartiendo como choferes, era cierta flexibilidad horaria. Y ese ítem pasó a estar en el segundo nivel de valoración de los trabajadores y trabajadoras. Y el primer motivo fue que habían perdido otros trabajos. Y ahí sí, de alguna manera se verificó lo que antes estaba más problematizado, ¿no? En realidad, antes de la pandemia, el desempleo no era el primer motivo por el cual este reclutamiento, digamos, de trabajadores en la economía de plataformas tenía éxito. Era más bien el aspecto subjetivo y esta característica de la flexibilidad horaria. Realmente la pandemia, digo, el trabajo en plataformas fue un reservorio, ¿no? Implicó oportunidades de empleo para personas que no tenían posibilidad de trabajar
en otros sectores porque muchas actividades habían sido suspendidas, ¿no? Y muchos trabajos no eran considerados esenciales. Este en particular sí. Bueno, todo esto no redundó en derechos durante durante la pandemia. Creo que podríamos estar hablando un buen rato sobre otros aspectos, digamos, otras cosas que sucedieron en el trabajo en plataformas durante la pandemia, regulaciones urbanas de distinta orientación, algunas para flexibilizar más el trabajo en plataformas, otras menos. Toda una dimensión en relación a la habitación, a la ocupación del espacio público. Solamente quiero graficar en la imagen de que todos nosotros habremos visto durante la pandemia, que es una ciudad absolutamente, o ciudades absolutamente desiertas, sobre todo en la noche, en donde lo único que se podía ver era repartidores andando por las calles y algunos autos, ni siquiera taxis, ¿no? De Uber, o sea, eran uno de los pocos habitantes del espacio público durante las noches sobre todo, y, y eran personas que al mismo tiempo no tenían derecho a ir al baño en los restaurantes, digamos. Con esto quiero graficar un poco de cómo operó en la subjetividad de los trabajadores el contexto de la pandemia. Sobre avances o logros o conquistas, creo que Fonte decía, si los trabajadores o trabajadoras lograron torcer el brazo de las empresas de plataforma en Latinoamérica. Bueno, no quiero sembrar pesimismo, digamos, pero no. Creo que hubo una experiencia muy interesante y muy valiosa durante la pandemia, y es que muchos trabajadores y trabajadoras se organizaron o más bien manifestaron haberse organizado después de haberse organizado antes de la pandemia en muchos países de Latinoamérica, yo diría en todos, en donde hay, podríamos decir que existe un ecosistema de la economía de plataformas y del trabajo en plataformas. Y hubo convocatorias a paros internacionales o regionales, creo que con un éxito disímil, sobre todo por todas las dificultades que tienen los trabajadores y trabajadoras de plataformas para poder organizarse colectivamente, y ni hablar para tomar medidas de fuerza que tengan impacto real y habiliten instancias de negociación con los estados o con las empresas, lo que podríamos llamar una suerte de negociación colectiva informal. Que los trabajadores no sean reconocidos como trabajadores asalariados o asalariadas implica que por ahora en ningún país de Latinoamérica los trabajadores de plataformas tienen reconocido el derecho a organizarse sindicalmente y por lo tanto a negociar colectivamente. Entonces cualquier instancia, o sea, no pueden organizarse colectivamente ni jurídica ni realmente, obviamente por todos los obstáculos digitales, ¿no? para esto. Entonces me parece que las medidas de fuerza que se tomaron fueron más convocatorias a medidas de fuerza que operaron más en los públicos que en las empresas o en los propios trabajadores. Y creo que con esto hay que ser muy mesurados, digamos. Yo trato digamos, no leer solo por los diarios estas convocatorias que a veces son muy llamativas desde el punto de vista de la discusión pública, del debate público, de la conversación pública, porque ponen el eje, los ojos sobre la precariedad laboral que sufren estos trabajadores y trabajadoras, pero que, bueno, me parece que hay que indagar un poco más sobre los efectos verdaderos de estas convocatorias. Sí ocurrieron algunas cosas, pero más a nivel institucional, como el debate que se dio durante las elecciones de Estados Unidos en relación a una regulación que propuso el Estado de California para reconocer el trabajo a los trabajadores de plataformas como empleados de las empresas, normativa que fue puesta a consulta en un plebiscito en Estados Unidos y ganó, digamos, la postura por no aprobar esta regulación, más bien por aprobar una regulación que dice lo contrario. Eso sería como un punto negativo. Un punto a favor fue el fallo de la Suprema Corte
del Reino Unido, que reconoce a los trabajadores de plataformas, en particular a los choferes de Uber, como empleados, como trabajadores de la plataforma. Y más recientemente, la sanción de la ley Rider en España, que hace dos cosas: reconoce o presume la laboralidad del vínculo, es decir, que existen trabajadores asalariados, que los trabajadores, los repartidores de las plataformas digitales son asalariados y por lo tanto son titulares de todos los derechos que le corresponden por el derecho laboral español, y además ordena a las empresas de plataforma a publicar, más que a publicar, a entregar a sindicatos y a Estado el algoritmo de gestión de tareas, es decir, a escrutar la composición de la gestión algorítmica para la asignación de tareas, precisamente. Bueno, va en esta dirección de lo que les estaba planteando, y la verdad que llegué a hablar de España para, en realidad, decir que hay un poco más de optimismo, ¿no?, del que estaba describiendo antes, porque esa ley en España no tiene antecedentes y es el único país que logró sancionar una ley de estas características, y creo que va en la dirección de lo que de alguna manera veníamos ensayando quienes investigamos o trabajamos el tema. Bien, me hace el pie perfecto para la próxima pregunta de Jorge Bennett, que dice: ¿qué tan probable es que se obligue a las empresas de plataforma que su código sea auditado? Hay casos en los que se haya auditado el código. Me parece que esta posible medida no se toma mucho en cuenta. Si, por ejemplo, hay inspectores de alimentos, hay propuestas que propongan que se inspeccionen los algoritmos. Luego tenemos a Ignacio Garay, que pregunta: ¿crees que puede prosperar un sindicato de trabajadores de plataformas frente a la representación de sindicatos ya existentes, por ejemplo, mensajería, que ya cuentan con personería gremial de la ley de asociaciones sindicales? Bien, Jorge. Sí, sin dudas. Si existe inspección física, y porque existe trabajo físico, debería existir inspección digital, en tanto existe trabajo digital. Totalmente de acuerdo con lo que planteás. El caso de España, bueno, lo que acabo de mencionar, es el primer país que reguló, o por lo menos le puso un pero a la inescrutabilidad de los algoritmos de gestión del trabajo en España. Creo que hay algunas perspectivas interesantes en regulaciones supranacionales, porque es desde ese aspecto, desde ese ángulo, que creo que se pueden generar mayores capacidades estatales para la fiscalización de la economía digital en general y de las empresas de plataforma en particular, y de la gestión algorítmica. Yo desconfío un poco de la capacidad de las jurisdicciones locales, de las ciudades, de las provincias, de los estados locales, para adoptar políticas de fiscalización en este sentido, por dos motivos. Una evidencia es que las empresas de plataforma siempre eligen debatir a nivel local, a nivel urbano, las regulaciones, inclusive aceptando que allí haya regulaciones que auditan algoritmos. En general esas normativas van en dirección de desregular el trabajo y de sacralizar o institucionar la subclasificación de las actividades económicas, porque en general en los estados las actividades económicas se clasifican por leyes de fondo, por leyes nacionales. Entonces, como las regulaciones urbanas terminan siendo una vía de escape, la regulación del tránsito, y terminan siendo instancias dirigidas a prohibir y clandestinizar el trabajo, o legalizar o sacralizar la subclasificación de la actividad económica y la subclasificación de las relaciones laborales. Entonces, creo que están ocurriendo algunas cosas interesantes a nivel supranacional. Pongo un ejemplo que es el proceso que se dio en Europa, o el debate europeo en relación al tema, que es que hace una buena cantidad de años el acuerdo a nivel de la región en Europa era prácticamente es lo que se llama la Agenda Europea para la Economía Digital o la Economía Colaborativa, que era prácticamente un documento en donde se describían estos principios de la economía colaborativa
que les describía antes, de la mera intermediación, de la paridad de las relaciones, etcétera, y de la promoción, además, de la economía digital. Y es un acuerdo, digamos, que tuvo efecto, me parece, fue un tsunami a nivel global, porque todos los estados se pusieron a promover la expansión de la economía digital, lo que obviamente habilitó estrategias de dumping entre los estados y entre las empresas en todo el planeta. Y partiendo de esa base, a principios de este año, o fin del año pasado, eh, el Parlamento Europeo está próximo a discutir, o hay un proyecto enviado por la Comisión Europea que clasifica, por ejemplo, eh, la gestión algorítmica en todo sentido, en todo ángulo, desde todo aspecto, y clasifica la inteligencia artificial según niveles de peligrosidad. Y, por ejemplo, el trabajo en esta normativa está clasificado como la gestión algorítmica o la inteligencia artificial aplicada al trabajo como un sistema de alto riesgo, que por lo tanto habilita, según esta normativa, a que los estados soliciten a las empresas la publicación de estos algoritmos. No prohibirlos, que sería de altísimo riesgo, digamos, pero sí de alto riesgo, que permite la auditoría de los algoritmos. De ahí a que se realice puede pasar un tiempo, pero es objeto de debate. Bueno, en cambio, en la ciudad de Buenos Aires se habló de auditar algoritmos y, bueno, no me quiero enojar. Me olvidé el nombre del compañero que preguntó por la cuestión del encuadramiento sindical. A mí me parece que es el tiempo de poder identificar cuáles son las políticas, las regulaciones y las formas de organización comunes de los trabajadores y trabajadoras de plataformas. Estén sindicalizados, no estén sindicalizados, tengan vocación de sindicalización, no estén cerca de un sindicato, y de aplazar el debate por el encuadramiento sindical. Y cuando digo aplazar el debate por el encuadramiento sindical, no quiero decir huirle al debate, o sea, voy a dar mi opinión, pero bueno, yo siempre doy el ejemplo del sector informático. IBM llegó a la Argentina a fines de los 80 y un sindicato de informáticos obtuvo personería gremial en la Argentina por primera vez el año pasado. Y me animo, es una conjetura, es una hipótesis, pero creo que estoy leyendo bien el contexto. Eso se dio no solamente por el poder, el enorme poder de las compañías tecnológicas, sino también porque hubo un empantanamiento del debate en torno al encuadramiento, en vez de identificar algunos elementos, digamos, que creo que estaban antes. No quiero con esto desconocer la conflictividad intersindical que puede haber, pero yo no creo que el Estado, ni menos aún las empresas, que son quienes quieren tratar de dirigir esta discusión, puedan hoy definir que un trabajador de delivery o un repartidor de un restaurante tenga que estar clasificado como un trabajador que puede ser sindicalizado por el sindicato de comercio. Son astronómicos. Yo creo que el Estado no puede entrometerse y decir que un trabajador mensajero que trabaja para una mensajería tiene que afiliarse al sindicato de pasteleros porque un día trabajó para una pizzería. O que un trabajador de plataformas que trabaja para Rappi tiene que afiliarse a otro sindicato, no sé, vamos a poner comercio, porque así lo define. Me parece que es un debate que hay que posponer inteligentemente. Bien, seguimos con Cristian Paucara.
Dice, hola, con respecto a la regulación de las plataformas digitales, no solo en lo que concierne a los temas laborales, sino también otros aspectos como la privacidad de datos personales. ¿Crees que es posible hacerlo en un solo país considerando que hablamos de empresas transnacionales? ¿Podría ser más efectivo desde un organismo regional? Si es así, ¿a qué organismo, Mercosur, CELAC, otros, le competiría? Saludos desde Bolivia. Mariana Fernández dice, yo quisiera... Denise, si te puedo pedir hacer hacer una reacción a esto, porque si no después me voy a perder con Sí, dale. la siguiente pregunta. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Interesantísima pregunta. Mercosur, CELAC son los ámbitos adecuados para tener estos debates, sin dudas. Creo que el contexto regional no está en su mejor momento para que exista un acuerdo a nivel regional para plantear estas agendas, por ejemplo, en la Comisión Sociolaboral del Mercosur, en el sentido de, bueno, creo que hoy en la Comisión Sociolaboral del Mercosur habría que plantear por ejemplo, gravísima situación de las relaciones laborales en Brasil después de la reforma trabalista. Digo, no estoy diciendo con esto que la economía de plataformas no es un tema prioritario en la región, digo, yo creo que lo es, pero creo que el margen para debatir estos temas a nivel regional, por desidia probablemente de algunos organismos internacionales, pero también porque el contexto regional actualmente nos lo impide. Bueno, me parece que a nivel latinoamericano estamos un poco lejos. Sin dudas hay que plantearlo. En el Parlasur esta agenda está planteada. En alguna reunión, en las últimas reuniones de la Comisión Sociolaboral del Mercosur, se trató el tema teletrabajo, aunque tangencialmente. Me parece que hay que plantearlo. Es una estrategia que deberían tener sobre todo los ministros y ministras de trabajo de la región, porque, como te decía antes, me parece que las regulaciones o los acuerdos supranacionales van a tirar de arriba a las regulaciones nacionales y no como están haciendo las regulaciones urbanas, que son tirarlas para abajo. Eh, Creo que la Unión Europea, la OMC son ámbitos de debate glacial y también, bueno, en relación a lo que planteaba como otra agenda, digamos, en relación a la fiscalización y la clasificación de las actividades económicas y los tributos y la clasificación aduanera, ¿no? De la economía de plataformas en general. Hay poca información respecto de cómo están compuestas la cadena de valor global de estas empresas, dónde tributan, dónde no tributan. Existe también una fantasía de que estas empresas son empresas que producen una inestimable cantidad de ganancias, cuando son empresas que están apalancadas por capitales de riesgo, eh, y todas, cuando digo todas, todas arrojan pérdidas multimillonarias, eh, lo cual nos da la pauta de que la precariedad laboral y la falta de una adecuada clasificación económica y tributaria, es decir, la desregulación, eh, no es la garantía para que este modelo de negocios funcione, que es lo que dicen las plataformas, que si le meten regulaciones laborales no van a poder sostener el modelo de negocios, ¿no? Esto es lo que plantean las plataformas. Bueno, lo que vemos es que dan pérdidas igual porque están apalancadas por capitales de riesgo que aspiran a que estas empresas de plataformas se conviertan en monopólicas. Entonces lo que hay que tener es adecuadas políticas antimonopólicas e introducir regulaciones laborales y tributarias y no o no temer ante la amenaza de las plataformas de que si se introducen regulaciones laborales y tributarias este modelo de negocio se va a caer. Y creo que esta es una agenda interesante que se puede tratar, por ejemplo, a nivel de la OMC, de la OCDE, de la Unión Europea, del Mercosur. Bueno, el G7 hace poco acordó un impuesto mínimo global a las grandes corporaciones tecnológicas, entre las cuales se incluyen las empresas de plataforma como Uber u otras muy grandes. Creo que tendríamos que poder intervenir en ese debate desde una perspectiva latinoamericana. Y creo que en esa dirección va tu pregunta y también la pregunta de la compañera o el comentario de la compañera que intervino antes.
Me parece que esa perspectiva latinoamericana está un poco en relación a la respuesta anterior, en tratar de identificar cuáles son las formas organizativas que se están dando los trabajadores y trabajadoras para aumentar su poder, su poder. Bien, vamos con la pregunta de Mariana Fernández. Tiene una consulta sobre algo que dice el texto de Voces en el Fénix sobre el final. Teniendo en cuenta que la flexibilidad horaria y sus efectos en otros institutos podría ser contemplada, un estatuto completo no requiere una definición sobre la dependencia o la autonomía, sino la clasificación de la prestación. Mi duda es, ¿un estatuto no implica necesariamente reconocer la dependencia? Sí, claro. Si no, sería un régimen especial. Y es precisamente por eso que creo que la herramienta de los estatutos profesionales que hay en la Argentina, que no hay en otros países, o no en la mayoría de los países, porque la historia de los estatutos profesionales o de los estatutos especiales en Argentina está muy, es parte del proceso regulatorio, del proceso histórico de la correlación de fuerzas en relación al trabajo en la Argentina, y existe ese instrumento en la Argentina, y ese instrumento es el que permite, o permitiría, que sean reconocidos todos los derechos individuales y colectivos y de la seguridad social de los trabajadores de plataformas. Y cuando digo reconocidos efectivamente, porque hoy están reconocidos por la ley, pero ni en la Argentina ni en ningún país del mundo las leyes generales del trabajo alcanzan para proteger a los trabajadores de plataformas. Y yo no estoy dispuesto a esperar 5, 10, 15, 20, 30 años de evolución de la litigiosidad, de la jurisprudencia global, local, etcétera, para que los trabajadores de plataformas sean protegidos. Con esto también lo digo en relación a la pregunta por el encuadramiento, ¿no? Me parece que los estatutos profesionales, como bueno, plantea la compañera, son una herramienta para la regulación porque permiten hacer eso y al mismo tiempo permiten, como otros estatutos profesionales, regular de manera específica las características propias, por ejemplo, en relación a la organización del tiempo, y creo que no mucho más que eso en este caso, sin perforar los niveles de protección de la Ley General de Trabajo, es decir, de la Ley de Contrato de Trabajo, o de la negociación colectiva. El día de mañana, hoy, podría haber un acuerdo entre un sindicato y una empresa de plataformas. Yo tendería a desconfiar de ese acuerdo, pero podría haber un acuerdo que sea bueno, protectorio de los trabajadores y trabajadoras, y eso no va, y si ese acuerdo tiene algún instituto, derecho, que perfora los pisos que establece la ley de contrato de trabajo, ese convenio colectivo no estaría respetando, digamos, la jerarquía de las leyes. Bueno, lo mismo ocurre con un estatuto. Por eso es que el estatuto además puede prever mejores derechos que los que prevé la ley de contrato de trabajo. Y yo creo que establecer por estatuto el derecho de los trabajadores y trabajadoras a conectarse y desconectarse de la aplicación, a tener horas mínimas garantizadas, es decir, que trabajen una cantidad de horas garantizadas, y que las empresas de plataforma tengan que proveer de ese trabajo mínimo, y al mismo tiempo que exista previsibilidad respecto de qué implica rechazar una tarea, conectarse a una determinada hora, conectarse a otra hora, incluir esos derechos en una legislación estatutaria, en una legislación nacional, de fondo, aplicable a todo el territorio nacional, para todos los trabajadores de plataformas, llámese repartidores o llámese choferes o ambos, implica mejores derechos para los trabajadores y trabajadoras. ¿O acaso alguien quiere trabajar 8 horas por día de manera continua pedaleando todos los días de la vida? No. Ahí es donde creo que habría que, o vamos en dirección a modificar algunos derechos de la ley de contrato de trabajo, pero no creo que haya que ni perforar esos derechos, sino crear un instrumento nuevo, distinto, para elevarlos. Después, en todo caso, tendremos oportunidad para mejorar la ley de contrato de trabajo.
Bien, Hernán D'Alessio, bueno, agradece por la exposición y nos pregunta, ¿cuál crees que podría ser el impacto de la implementación de alguna forma de renta básica universal sobre el universo del trabajo? Qué interesante. Digo porque no es tema de la conversación, pero evidentemente sí, y está bien que así sea. Así que gracias por la pregunta. Yo soy activo militante, digamos, de la idea de extender las garantías fundamentales del trabajo a todos los trabajadores y trabajadoras, es decir, de extender las garantías de derecho a la negociación colectiva, limitación de la jornada, remuneración o ingresos estables, principio de no discriminación, de igualdad de trato, etcétera, etcétera, a todos los trabajadores y trabajadoras, más allá de que trabajen en relación de dependencia o lo hagan por cuenta propia, sean autónomos. Y digo esto, adscribo a esta línea de acción o a esta política antes que al salario, ingreso, renta mínimo garantizado. También adscribo más a la idea de extender el trabajo garantizado, es decir, de administrar las transiciones entre la formalidad y la informalidad, para que el Estado intervenga sosteniendo las cooperativas, las comunidades de la llamada economía popular, cuando esos segmentos no pueden atravesar momentos de bonanza, como por ejemplo es el actual, por ejemplo con procedimientos preventivos de crisis para micropymes, cooperativas, comunidades de trabajo, etc. Y después, bueno, tengo algunas preocupaciones fiscales en relación a qué, en concreto, qué significa el ingreso, salario, renta básica universal, para hacer algunos cálculos. Solo la propuesta que es más pública, digamos, que está en el debate o en la conversación pública en la Argentina, eh, implica, no quiero decir un número que no tengo acá, digamos, pero una buena parte del presupuesto nacional, eh, y, y, sin duda es una buena parte del presupuesto de recaudación o de la recaudación, contribuciones a la seguridad social. Me parece interesante las opciones que buscan redirigir la presión social que por suerte existe de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, de la economía popular, que hoy está dirigida hacia el Estado, ¿no? Me parece interesante redirigir esa demanda hacia el mercado. Me parece que una buena manera es que este debate por los ingresos de las personas que están desempleadas o de las personas que están en la economía popular, que no tienen un ingreso formal, un trabajo formal, es interesante redirigir esa demanda hacia el capital, hacia el mercado, porque si no lo va a poner el Estado. Y discutir, me parece, ingreso básico universal, sin discutir de dónde vamos a extraer la renta para pagarlo, es problemático. Y creo que la manera de lograr, por lo menos, ordenar ese problema es llevando esa presión a la puja distributiva. Y la puja distributiva es entre el capital y el trabajo. Acá agrego lo que decía antes. Una manera es otorgar derechos de negociación colectiva a personas que no, o sea, extender la negociación colectiva más allá de los trabajadores dependientes. Y con esto planteo como ejemplo la posibilidad de que productores de leche puedan negociar el precio con las envasadoras o las almacenadoras, o los productores o los recolectores de residuos puedan discutir el precio de la tonelada del kilo con sus principales compradores, que las mini pymes, micropymes puedan discutir el precio o condiciones de trabajo. Bueno, esto es toda una agenda, ¿no? Esto implicaría una cartelización de los sectores. Por eso es que no se promueven, digo, por las leyes de promoción de la competencia, es que no se admite la negociación colectiva en el sector privado, en el sector por cuenta propia, autónomo, etc.
pero la verdad es que en nuestras economías dependientes, esos mercados, esos segmentos ya están cartelizados. Bueno, ¿por qué no otorgar más derechos de la negociación colectiva? Que creo que es una manera de orientar la presión por más ingresos de estos segmentos hacia la puja distributiva. Bueno, en vistas de que son 8 menos cuarto, vamos a pasar a abrir micrófonos a Manuel Frascaroli en primer lugar y después a José Cerón. Les pido disculpas por la cantidad de preguntas que quedaron sin responder, pero les ofrecemos también enviarlas por mail y se las acercamos a Juan Manuel para que las pueda responder en algún momento. Pero me parece que es interesante también tener un intercambio de micrófonos para también descansar un poco, Juan Manuel, de estar hablando tanto rato y también para escucharles. Bueno, Manuel Frascaroli, si estás por ahí. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a ser muy, pero muy breve. Lo mío simplemente es hacer una pequeñísima observación respecto de una idea que trajo Juan Manuel respecto de la cuarta revolución industrial y también otras nociones que se ven en los dos trabajos que hemos visto hoy. Y para esto me parece interesante considerar los trabajos de Nisek y Zuboff para bueno, tener en cuenta ese marco de referencia que significa el determinismo tecnológico, ¿no? Y en función de eso, ahí se puede encuadrar perfectamente ese relato construido en torno a ese conjunto de ideas y nociones que tienen que ver con la revolución industrial y ese campo semántico que abarca otro conjunto de nociones, ¿no? Bueno, simplemente eso. Circulamos la palabra, ¿no? José, Primero. pues, si quieren. Adelante, José. Muchas gracias. Pues buenas noches allá, buenas tardes aquí. Mucho gusto compartir. Bueno, en primer lugar quisiera felicitar a Juan Manuel por la brillante presentación que nos dio el día de hoy, puesto que más allá de demostrar un dominio muy bueno sobre el tema, pone sobre la mesa ciertos puntos de debate respecto a algo que generalmente no se toma en consideración cuando estudiamos este tipo de fenómenos en la economía digital, que es el proceso de trabajo. El proceso de trabajo mediante este debate, ya sea tecnófobo, tecnófilo, esto diría autor, ¿no? Esta ansiedad por la automatización, ¿no? En primer lugar, me pareció genial que hicieras esta discusión o esta crítica a Rifkin, ¿no? Pues puesto que ya bien diría en esta ilusión biográfica de Bourdieu, pues luego nos quedamos, según Reguillo, efecto Huntington, por ser un hombre blanco de una universidad de primer mundo, nos tenemos que quedar con la premisa de que la tecnología por sí misma va a sustituir el trabajo. Sin embargo, pues hay que reconocer algunos textos que parten de esa pregunta para reflexionar si lo que encontramos es una sustitución de trabajos o de empleos por una sustitución de tareas, ¿no? Justamente en el labor process en el que tú te sitúas, lo pones muy claro en tu texto. ¿Qué conviene más, no? Comprar esta barredora automatizada por $700 o pagar la persona que vaya a tu casa a realizar el servicio de limpieza? No puedes sustituir todavía la capacidad de reflexión, la capacidad de agencia para solucionar problemas que el algoritmo puede no prever y que se alimenta de nuestras propias prácticas. Entonces, aquí es muy importante reconocer o poner en el centro de debate si el algoritmo por sí mismo lo estamos viendo como un objeto fetichizado o bien son parte de las relaciones que establecen ciertos agentes por parte del management empresarial que establecen las directrices para que ese algoritmo funcione, ¿no? Sin duda, los algoritmos los hablamos como si fuesen algo despersonalizados, pero son empresas que tienen CEO, inversores, que
personifican o pueden ser claramente la relación capital-trabajo, ¿no? Cuando hablamos, justamente Juan Manuel se lo preguntó sobre la tasa de ganancia, vemos esta relación, pero también vemos que si lo hablamos en términos de economía, pues el costo marginal que se implica tener una plataforma, la flota más grande de autos, por ejemplo Uber, sin ser dueño de ninguno, pues aquí incluso podemos ver en términos específicos la aplicación de la economía de plataformas. Eso nos lleva incluso a todas estas preguntas que nos estableces. Por ejemplo, ¿de qué manera podemos vincular la economía de plataformas con configuraciones productivas en servicios, en las cuales vemos cierto nivel de tecnología, ¿no? Perfil de la mano de obra, las relaciones laborales que tú estableciste, ¿no? La cultura laboral y la cultura empresarial, ¿no? Muy bien esto, a mí me pareció me llamó mucho la atención esto que decías sobre cierta ética de trabajo en el cual si no me va bien es porque no le eché suficiente ganas, ¿no? Esta tecnología del yo, de que trata de oscurecer las relaciones estructurales para decir que la culpa es tuya, una individualización. Pero me parece que podemos avanzar en ese debate sobre las potencialidades de la acción colectiva. Al menos en mi país se ha sabido de acciones colectivas o forma de resistencia frente al control, ¿no? El concepto central para la sociología del trabajo, y que también fue utilizado para las discusiones en términos jurídicos para establecer si existe una relación de subordinación o no entre el trabajador de plataforma y la plataforma. Es esta subordinación que es la clave que cualquier abogado laboral o laboralista va a establecer. Ahí existe una relación de subordinación. Pues dice, no, pues es que el contrato dice es una relación comercial entre pares, entre el dueño de su auto y el dueño de la plataforma, entonces no hay subordinación. Pero si nos vamos por el concepto de control, vemos que el control puede venir desde la plataforma, por sí mismo y por el cliente, ¿no? Gusta que iniciar su viaje, quiere que sigamos la aplicación o usted me indica por dónde, ¿no? O que también se encuentra gamificado en términos de evaluación, recompensas y también de ¿cómo se llama? De castigos por no cumplir la experiencia del cliente. Entonces vemos que el trabajo, la calificación, que me gustó tu planteamiento que de esos trabajadores, también implica trabajo estético, trabajo emocional, trabajo no necesariamente cognitivo, pues ahí podemos debatir si sí o no. Pero yo creo que estos trabajos en plataformas que nos presentas y las potencialidades de la organización dan para mucho de qué hablar y muchas preguntas que establecer, porque una sería, por ejemplo, podemos utilizar los casos o las resoluciones jurídicas que se han dado en otras latitudes del continente para debatir en nuestras situaciones locales el concepto de la relación de subordinación para poder formar organizaciones gremiales que se puedan afiliar a cualquier sindicato, ¿no? O formar los suyos. Pero entonces, ¿dónde nos podemos situar desde nuestros centros de investigación o nuestros puntos? Pues establecer estos puntos de encuentro o de partida para decir, bueno, por aquí puede ir, ¿no? Pero más que nada, el comentario que querías mostrar, compartir, será esas reflexiones y la felicitación, Juan Manuel. Muy bien, me gustó mucho. Bueno, Juan Manuel, si querés responder estas dos intervenciones. Interesantísimo. Gracias a ustedes, primero porque nada, por esto es que uno participa de estos encuentros, estas instancias para escuchar miradas distintas y también aprender de cuáles son las categorías, los autores, las literaturas y los procesos a los que les estamos prestando atención. Realmente, haría esto un poco todos los días. Y quiero partir de ahí para después llegar a lo que planteaba Manuel. A mí me parece interesante lo que vos decís, José, en relación a tratar de identificar cuáles son las prácticas de trabajadores y trabajadoras para sobreponerse al control, y de esto creo que hay mucho para trabajar. Me parece que sobreestimamos, o por lo menos se sobreestima a veces en la literatura especializada, la vocación asociativa de trabajadores y trabajadoras
de plataformas que se expresa, por ejemplo, en cómo trabajadores y trabajadoras hacen grupos de WhatsApp, ¿no? Y definen a través de grupos de WhatsApp cómo reunirse, dónde reunirse, contarse reclamos, identificar demandas, ¿no? Son espacios de encuentro en donde se identifican las demandas entre compañeros y compañeras. Sin dudas, me parece que eso es una señal de la vocación asociativa de trabajadores y trabajadoras, pero, y lo resumo así, WhatsApp es una herramienta a través de la que no se puede organizar ni una cena de la noche. Entonces difícilmente en esas herramientas esté la clave para lo que a mí me parece que es la clave de la organización sindical, que es el aumento del poder asociativo para la toma de decisiones y la consecución de la huelga, ¿no? Sin huelga no hay nada. Sin huelga el sindicato no tiene sentido, sin huelga los derechos colectivos no tienen sentido, sin huelga la asociatividad pierde valor, pierde poder, ¿no? Entonces, y por eso hacía algunos comentarios exigentes quizás de mi parte en relación a las medidas que se habían tomado, los paros internacionales que se habían convocado el año pasado. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que lo interesante es dirigir la gestión algorítmica, me quedé con el concepto de dirigir por la renta básica universal, pero utilizar la gestión algorítmica o invertir en gestión algorítmica para la toma de decisiones democráticas en los sindicatos, con control o conducción sindical, gremial, centralizada. Es decir, la vieja pregunta política, ¿no? De qué debe permanecer descentralizado y qué debe permanecer centralizado, qué hay que recentralizar o qué hay que descentralizar a la hora de la toma de decisiones. Creo que es inestimable lo que se puede aplicar desde el campo del conocimiento de la programación y de la gestión algorítmica, incluso con varias innovaciones que provienen de la cultura empresaria, como vos muy bien, José, lo definiste, apropiándonos o reapropiándonos de algunos de esos conocimientos para llevarlos al encuentro de la cultura laboral. Creo que quizás alguno de ustedes estudió con Rojas en la USAM, para llevar esta innovación tecnológica al encuentro del saber obrero, ¿no? Porque creo que el saber obrero está en esto, ya identificado en la búsqueda de una capacidad asociativa, en esa vocación asociativa, pero que necesita mucho desarrollo de tecnologías para la gestión de la toma de decisiones para las medidas de fuerza, para la medida de fuerza gremial. En concreto, para trabajadores, probablemente sea de estos colectivos que surja la necesidad de que la gestión algorítmica, ese resultado político de una determinada concepción de la organización del trabajo, sea apropiado con otra finalidad que, a mi manera de entender, y no digo que sea la única ni para nada la que vaya a suceder, no me puedo aventurar a predecir nada, pero quizás, esta es mi conjetura, quizás de los trabajadores de plataforma surja cuál es la finalidad de esta apropiación de la gestión algorítmica, para definir en qué momento, en qué segundo, quiénes y en qué territorio hay que tomar una medida de fuerza gremial. ¿Se le puede preguntar eso a los datos? ¿Se le puede preguntar eso a un sistema de análisis, a un modelo de análisis? ¿Se le puede pedir esa información a ese modelo de análisis? Si esa información surge de la opinión, de la voluntad democráticamente expresada por trabajadores y trabajadoras, ¿no? ¿Es posible agregar demandas a través de...? Son varias preguntas que están en la discusión de la ciencia política, ¿no? Y muy activa,
pero quizás no están tan presentes en el debate al interior de los sindicatos o desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras, porque el día que se haga una huelga coordinada a nivel global, regional, local, inclusive varias localidades, y esa huelga sea un algoritmo el que haya dicho que a esos trabajadores les conviene hacer una huelga en determinado momento, determinado segundo, determinada zona y por determinados motivos, y eso emerja de la voluntad democrática de los trabajadores y trabajadoras, creo que vamos a tener otros grandes problemas. Digamos. Se abre un abanico de problemáticas muy complejas. Quizás ahí el poder de la posibilidad de reapropiarse de este poder conceptual de la economía colaborativa, pero para los intereses de trabajadores y trabajadoras. Son todas preguntas lo que te contesté, José, pero bueno, creo que va un poco por ese lado. Y todo eso creo que sirve para desfetichizar, ¿no? el algoritmo, que insisto, para mí sin duda es el resultado político de una determinada concepción de la organización del trabajo, porque la finalidad es la organización del trabajo. Estamos muy de acuerdo en esto, José. Esa es la clave de estudio. Y, a ver, sin dudas, tanto Shoshana Zuboff como Arsnizek, me parece que son quienes más han hecho esfuerzos esfuerzos teóricos, para delimitar algunos conceptos que estaban, por lo menos en el campo del trabajo, algo, no sé si desplazados, pero yo creo que hay una intensa búsqueda de investigación para definir los perfiles de los trabajadores y trabajadoras, para definir las trayectorias laborales de los trabajadores y trabajadoras de plataformas, para definir o para poder indagar sobre la vocación, sobre la perspectiva subjetiva, la autopercepción que los trabajadores de plataformas tienen sobre el trabajo. Pero el camino a realizar en términos de filosofía política, de filosofía del trabajo, es mucho, es muy grande lo que hay por delante, ¿no? Me parece que hay indagaciones teóricas que hacer, preguntas en el campo de lo teórico que hay que hacer, que la economía de plataforma nos propone ir a más. Si se quiere incluir un poco toda la literatura del aceleracionismo o de los llamados aceleracionistas, incluyendo a Mark Fisher, a Frederick Jameson de la filosofía. Bueno, me parece que hay mucha literatura que por supuesto está prosperando, por suerte está prosperando en estos debates. Yo por lo pronto estoy más interesado en esos debates teóricos, o seguir en una perspectiva más ensayística que empírica sobre las trayectorias laborales de los trabajadores y trabajadoras de plataformas, o inclusive la discusión de la dependencia o de la autonomía. Me parece desde el punto de vista jurídico una discusión teóricamente superada. Yo no tengo ninguna duda de que son trabajadores asalariados, etc. En todo caso, la discusión es qué clavijas ajustar para que esas sean regulaciones que convoquen a trabajadores y trabajadoras y se apropien de estas regulaciones, de estos nuevos derechos. Porque diciéndoles que tienen que retroceder 40 años y que van a tener que trabajar 8 horas continuas, de manera intensa, sin parar, un pedido tras del otro, etcétera, los trabajadores de plataformas no se van a apropiar de los derechos, no se van a apropiar del pacto de derechos de la posguerra, del que hago referencia así muy tangencialmente en este artículo, que yo soy más agradecido de que ustedes lo hayan leído que ustedes de que lo hayan podido leer. Bueno, siendo 8:05, vamos ya cerrando este segundo encuentro. Por mi parte, les agradezco muchísimo, bueno, la presencia, las preguntas, el interés, el debate. Este es un tema que tiene muchísima tela para cortar y de distintas disciplinas, así que personalmente me voy con muchísimas preguntas para seguir pensando esto y, por supuesto, muchísimas gracias, Juan.